Señor, te bendecimos y te glorificamos. Te damos, Señor, las gracias por este tiempo. Señor, gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar en este lugar, de poder alabarte, de poder engrandecerte, Señor, de poder glorificar tu nombre, Señor. Estamos inmensamente agradecidos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder venir a tu presencia, Señor. Entregamos en tus manos este tiempo de la palabra, Señor. Esta palabra es tuya, Señor. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando, que seas tú ministrando, Señor. Ayúdame, Señor, a hablar lo que es correcto, Señor. A hablar conforme a tu corazón, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Primera de Samuel 22. Vamos a hablar de uno de los hombres más importantes de la Biblia. Hablamos del rey David. Quizás esta sea una de las partes más duras de su vida, una etapa dura cuando él es perseguido por el rey Saúl. Él tenía que correr por su vida. Cuando él iba a un sitio y el rey Saúl se enteraba, cogía el rey Saúl a todo su ejército e iba en busca de David. No se esmeraba tanto Saúl en ir a buscar a alguien como buscó a David en ese tiempo, en esa época. Entonces David tenía que buscar refugio, tenía que esconderse. En medio de esa situación, Dios fue preparando a David, fue levantando a David, pero en medio de ese proceso también Dios usó a David para ayudar a otras personas, para levantar a otras personas. Y dice la palabra de Dios en Primera de Samuel 22, el versículo 1 y 2 dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Dice la versión, la Biblia del lenguaje actual dice: en ese día también se unieron a David como 400 hombres. Todos ellos eran tan pobres que no tenían dinero para pagar sus deudas. Además eran gente que sufría mucho y que ya no quería seguir viviendo así. De modo que David llegó a ser su líder. ¿Qué harías tú con 400 personas afligidas, amargadas? Eso dentro de una cueva, yo me imagino que habría sido un hervidero de personas, siempre de mal humor, de peleas, discusiones. Eso es lo que yo me imagino cuando la Biblia me habla de personas afligidas, amargadas, inclusive que ni siquiera querían seguir viviendo. Y esto es lo que el Señor trae a David. David estaba viviendo un proceso, Dios estaba en un proceso en la vida de David. Todo lo que David aprendió en su niñez cuando era pastor de ovejas, todos los salmos que él escribió cuando decía: el Señor es mi guardador, en Él está mi confianza, Él es mi ayudador. Todo eso que David escribió, todo eso el Señor lo estaba llevando a aprender, a llevarlo a la práctica. Porque el Señor no solamente quería que fuese de boca, sino en hechos. Quería que David aprendiese a confiar realmente en Él, a esperar realmente en Él. Y fue aquí que el Señor trae
en medio de su sufrimiento, cuando él estaba preocupado por su vida, porque Saúl lo perseguía directamente para matarlo. Entonces él se esconde en una cueva y el Señor va trayendo personas, el Señor va trayendo a ese lugar personas afligidas, amargadas, sin ganas ya de vivir. Y entonces el Señor empieza a usar a David para trabajar en la vida de estas personas. Entonces David se da cuenta y él se olvida de sus problemas, se olvida de que él está huyendo por su vida, que está huyendo de alguien que lo quiere matar. Entonces él se centra en esas personas, en esa situación de aflicción, de dificultad. Entonces David ve esa visión que Dios pone delante de él. Sucede muchas veces en nuestras vidas que cuando el Señor trae un proceso a nuestras vidas, cometemos el error de preocuparnos nosotros en el proceso que el Señor trae a nuestras vidas. Y nos olvidamos de mirar al horizonte, y ese proceso, cuando yo miro el proceso en mi vida, cuando yo me centro en mí mismo, yo no puedo ver la visión que Dios pone delante de mí. Entonces yo limito la visión de Dios, me limito a mí y me limito simplemente a compadecerme, a decir: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué este sufrimiento? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y yo no puedo ver el horizonte donde Dios tiene una visión grande y maravillosa para cada uno de nosotros. Y nos centramos en nuestro sufrimiento, en nuestro padecer, en nuestro dolor, y no miramos lo que Dios quiere, esa visión que Dios tiene para nosotros. Entonces David se da cuenta, y entonces David retira su visión, su mirada de su sufrimiento. Retira su visión sobre el dolor que él tenía, y empieza él a mirar en el horizonte, y empieza él a ver lo que Dios quería para él en ese momento. Y lo que Dios quería para David en ese momento era empezar a trabajar en la vida de 400 personas totalmente frustradas, destruidas emocionalmente, amargadas. Y él empieza un proceso en la vida de cada uno de ellos. En la vida de cada uno de ellos. Y eso es lo que el Señor muchas veces desea de nosotros. Que nos olvidemos de nuestro proceso, porque el Señor de cualquier forma va a terminar ese proceso en nuestras vidas. Que nos dejemos de quejarnos, de compadecernos de nosotros mismos, y empecemos a mirar hacia la visión de Dios, a lo que Dios quiere que nosotros hagamos, porque en el momento en que nosotros aprendamos a ver, a mirar con los ojos de Dios, vamos a ver realmente la necesidad de otras personas. Las necesidades de otras personas. Y el Señor, cuando nosotros aprendemos a mirar con los ojos de Dios, cuando aprendemos a mirar la visión de Dios, el Señor va a empezar a traer a nuestras vidas personas a las cuales nosotros tenemos que ayudar. Porque esas personas están en un proceso de frustración, de amargura, y es allí donde Dios nos quiere, donde Dios nos pone para que nosotros podamos ser luz a esas personas. Olvidando nuestro proceso para centrarnos en otras personas. ¿Por qué? Porque yo soy más útil para Dios ayudando en el proceso de otras personas que compadeciéndome a mí mismo. Entonces yo tengo que ver, tengo que mirar lo que Dios quiere. Los procesos en nuestras vidas llegarán y van a ser una parte constante de nuestras vidas. Pero cuando yo me miro con pena y digo: ¡ay, qué dolor! ¿Cómo sufro? Eso me limita a mí en los procesos de Dios, en los propósitos de Dios para el reino de los cielos. ¿Qué dice? Me encanta la última parte cuando dice:
y fue hecho jefe de ellos. Y fue hecho jefe de ellos. Fíjate dónde Dios le pone a David, en un lugar, en ese grupo de personas, Dios pone a David en el lugar más alto. El de ser líder y jefe de estas personas, amargadas, frustradas. Y es allí cuando Dios empieza a usar a David para levantar, para sanar a estas personas, para levantar a estas personas. Y estas personas tenían a David como su ejemplo, como su líder. Estas personas veían a David y decían, yo tengo que ser como él. ¿Por qué? Porque David estaba haciendo lo que Dios deseaba de él, ayudar a otras personas. Entonces esas personas, esas 400 personas miraban a David y lo veían, ese es mi jefe, ese es mi líder, ese es el que me ayuda, ese es el que me levanta. Y Dios nos levantará para un propósito grande, para un propósito maravilloso. Dios obra en nosotros, pero en el proceso de Dios no somos solamente nosotros. Dios me prepara a mí, me levanta, aunque haya dolor, aunque haya sufrimiento. Yo tengo, eso tiene que ser una necesidad para mí. Cuando llegan los procesos de Dios en mi vida y siento dolor y siento tristeza y siento frustración, en ese momento tiene que ser una necesidad en mí el no mirar mi frustración y el mirar la visión que Dios pone en mí, por delante mío, y buscar ayudar a otras personas en su situación difícil. Quizás está pasando una situación más difícil que yo, pero yo al centrarme en mí no puedo verlo. Pero cuando yo renuncio y digo, Señor, esto yo lo dejo en tus manos, mi proceso es tu proceso, y yo renuncio a compadecerme, a tener conmiseración de mí mismo, y me centro en tus propósitos. Es ahí cuando el Señor empieza a obrar, empieza a levantarte a ti como un ejemplo, como una luz para otras personas. Y Dios te levanta. Pero yo tengo que poner de mi parte, yo tengo que renunciar a mi dolor, a mi frustración, a mi sufrimiento. Yo no puedo pretender ayudar a otras personas cuando solamente estoy mirando en que me duele mucho. Señor, me duele mucho. ¿Por qué me duele esto? Me duele el corazón, me frustro. Cuando yo miro solamente eso, yo limito totalmente a Dios en mi vida. Pero cuando yo renuncio a esa limitación y digo, Señor, que se haga tu voluntad en mi vida. Si hay dolor, es porque tú tienes un propósito grande. Y yo lo entrego en tus manos. Ayúdame a hacer luz, ayúdame a ser ejemplo para otras personas. Y el Señor nos levantará y nos dará esa gracia de poder ayudar, de poder levantar a otras personas, de poder sacar a otras personas de la frustración, del sufrimiento, de la amargura, porque estamos llamados para eso. Cada hijo de Dios está llamado para eso. Dice la Biblia que es mucho mejor dar que recibir. Es mucho mejor, y cuando tú estás ayudando a alguien, le estás dando tu tiempo. Le estás dando tu tiempo. Y ese tiempo que tú dedicas a esa persona es el tiempo que Dios usa para sanar ese corazón herido, para sanar la frustración, la amargura de esa persona. Ese tiempo que tú dedicas es lo que tú estás dando, y eso que tú estás dando es lo que Dios está usando para sanar el corazón de otras personas. Por eso Jesús dice, es mucho mejor dar que recibir. Jesús también dice, lo que tú cosechas, tú siembras. Eso mismo que tú has dado, eso es lo que tú recibirás. Y Dios levantó a David, y Dios levantó a estos hombres por medio de David. Y estas personas, 400 personas frustradas, amargadas,
Dios, por medio de David, lo convirtió en un ejército. Vamos a ver en 1 Samuel 23:5 dice: fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Imagínate, contra los filisteos, uno de los ejércitos más grandes en aquel tiempo. David con 400 hombres fue a pelear contra ese ejército. Y peleó contra los filisteos, se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Es allí cuando Dios te da la victoria a ti, cuando tú dejas de mirarte a ti mismo y tú te extiendes hacia la visión que Dios tiene para ti. Este fue uno de los ejércitos más poderosos en ese tiempo, y David con 400 personas fue y derrotó a uno de los ejércitos más poderosos de la época. Yo quiero que tú mires la magnitud de las cosas que Dios hace en una persona. Una persona con una situación difícil, que estaba peleando por su vida, y entonces Dios lo levanta a él para ayudar a personas amargadas, afligidas, y él levanta un ejército, y él construye un ejército a partir de 400 hombres, y va y derrota al ejército más grande en ese tiempo. Y David era el ejemplo de esas personas que él estaba ayudando a salir de la amargura, de la frustración. Quiero que vengas conmigo a 1 Samuel 24. Versículo 3. Dice la palabra de Dios: y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron: he aquí el día que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl, y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Yo lo que quiero que visiones en este pasaje, el Señor le estaba dando la oportunidad a David de terminar el proceso que Dios estaba trayendo en su vida. Dios le dio esa oportunidad en este momento, porque David, matando a Saúl en este momento, él se terminaba todos sus problemas. Pero ¿qué pasa aquí? Que David tenía atrás 400 hombres que le estaban mirando. Entonces David se da cuenta y se turbó su corazón. Y dice: y dijo a sus hombres: Jehová me guarde. David estaba viendo que esos 400 hombres estaban viendo qué era lo que iba a hacer David. Estos hombres estaban esperando que David mate a Saúl. Pero David sabía que él tenía que ser ejemplo, que él era el ejemplo, que él era el guía de estas personas, el líder de estas personas. Entonces dice: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor. Fíjate lo que está diciendo David a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa, de hacer daño al ungido de Jehová.
David le estaba demostrando a esas personas que le estaban siguiendo que para él lo primero era, ¿quién? Su Señor, Dios Todopoderoso. Y él no permitiría que nada le sucediese al ungido de Jehová, porque a Saúl, aún cuando estaba haciendo todo lo que hizo, él era el ungido de Jehová en ese momento. Y David tenía ese temor del Dios Todopoderoso de tocar al que Dios había ungido en su momento. Entonces él estaba viendo que les estaba mirando 400 hombres, 400 personas le estaban mirando. Y David tenía que demostrarle que él se debía a una sola persona, que era Dios. Y que que David respetaba todos los procesos de Dios. Porque David matando a Saúl terminaba todos sus problemas. Y él sabía que en ese momento él iba a ser ungido o nombrado rey de Israel. Pero David no quiso seguir el camino corto. David prefirió seguir el camino que Dios dispuso para él. David quiso cumplir la voluntad de Dios y respetar lo que Dios tenía preparado para él. Y dice, y así reprimió David a sus hombres con palabras y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Yo quiero que veas la grandeza de este hombre, un hombre simple, un hombre que Dios levantó de la simpleza para cosas grandes y para cosas maravillosas. Este era David, el que Dios preparó para ser rey de una nación, pero que vivió sus procesos, que él respetó los procesos de Dios en su vida y él esperó los tiempos de Dios. Porque si él mataba a Saúl, ese no era el tiempo de Dios, era el tiempo de David. Él esperó el tiempo de Dios, esperó el tiempo que Dios había determinado para él, para cumplir sus propósitos para él y para todo su pueblo Israel. Primera de Samuel 24, 3. No, perdón. Primera de Samuel 26. Primera de Samuel 26, 7. David pues y Abisai fueron de noche al ejército, y aquí que Saúl estaba tendido durmiendo en el campamento, y su lanza clavada en tierra a su cabecera, y Abner y el ejército estaban tendidos alrededor de él. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano, ahora pues deja que le hiera con la lanza, y lo enclavará en la tierra de un solo golpe. Y no le daré segundo golpe. Y David respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová? Y será inocente. Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiciere. Fíjate lo que está diciendo David. O su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. David está respetando los tiempos de Dios. David tuvo una segunda oportunidad de acabar con la vida de Saúl, pero él decidió esperar los tiempos de Dios. Él decidió esperar y dice: guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová, pero toma ahora la lanza que está a tu cabecera y la vasija de agua y vámonos. Cuando más te pones a leer acerca de la vida de David, uno va comprendiendo, va entendiendo cada vez por qué la Biblia dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios.
por todos los procesos que pasó y todo lo que él hizo para llegar a ser rey de Israel. Él respetó el tiempo de Dios. Él aprendió realmente a vivir en hechos, en carne propia. Todo lo que él había dicho, Jehová es mi guardador, Jehová es el que me guarda, es mi confianza, y todo eso el Señor lo llevó a vivirlo en carne propia cuando él vivió el proceso. Cuando Saúl lo perseguía para acabar con su vida, él aprendió a descansar totalmente en Dios. Él aprendió a renunciar a sus problemas, a su dolor, a su aflicción, para ver, para mirar a la visión de Dios y para ayudar a otras personas. Porque eso era lo que Dios demandaba de él, levantarlo como un líder, levantarlo como un rey. Y para llegar a ese proceso, Dios se tomó su tiempo y David respetó el tiempo de Dios y aprendió a vivir conforme a la voluntad de Dios. Sabemos que él también pecó, que él cometió errores, pero aún así, él fue un gran hombre de Dios que aprendió a descansar en el Señor. Quiero que vengas conmigo a Segunda de Samuel 23. Segunda de Samuel 23, versículo 8. Es simplemente para leerlo. Dice la Biblia: estos son los nombres de los valientes que tuvo David. José Basebet, el Tagmonita, principal de los capitanes. Este era Adino el Esnita, que mató a 800 hombres en una ocasión. Después de este, Eleazar, hijo de Dodo, Ahoita, uno de los 3 valientes que estaban con David cuando desafiaron a los filisteos que se habían reunido allí para la batalla y se habían alejado los hombres de Israel. Este se levantó e hirió a los filisteos hasta que su mano se cansó y quedó pegada su mano a la espada. Aquel día Jehová dio una gran victoria y se volvió el pueblo en pos de él tan solo para recoger el botín. Después de este fue Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno lleno de lentejas, y el pueblo había huido de delante de los filisteos. Él entonces se paró en medio de aquel terreno y lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová le dio una gran victoria. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega de David a David en la cueva de Adulán, y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaim. David entonces estaba en el lugar fuerte, y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: ¿quién me diera de beber del agua del pozo de Belén, que está junto a la puerta? Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén, que estaba junto a la puerta, y tomaron y la trajeron a David. Mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida. Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Y Abisai, hermano de Joab, hijo de Sarbia, fue el principal de los 30. Este alzó su lanza contra 300, a quienes mató, y ganó renombre con los 3. Él era el más renombrado de los 30 y llegó a ser su jefe, mas no igualó a los primeros. Y así podemos seguir leyendo acerca de los valientes de David. El título dice Los valientes de David. Pero tú sabes de dónde salieron estos valientes. De las 400 personas amargadas, afligidas, frustradas, que algunos ya ni siquiera tenían ganas de vivir. Pero Dios levantó a David para
trabajar en la persona, en la vida de esas personas. Y Dios levantó valientes de ese grupo de personas, levantó un ejército victorioso y Dios los llevó de victoria en victoria, y Dios levantó allí un líder. Dios preparó en medio de su proceso a David para ser un líder, para ser un rey de toda una nación. En medio de su proceso, aún en medio de su dolor, David renunció a mirarse a sí mismo y prefirió mirar los procesos de Dios, la visión de Dios en ayudar a otras personas, y este fue el resultado de ese proceso en David, en que Dios levantó valientes para su ejército cuando David fue nombrado rey de Israel. Eso es a lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros, a ser líderes, a mirar la visión de Dios, a mirar la voluntad de Dios, olvidando nuestros problemas, olvidando nuestras frustraciones y centrándonos en la voluntad de Dios, en lo que Dios quiere, en cuál sea el propósito de Dios en la vida nuestra y en la vida de otras personas. Estamos llamados a impactar la vida de otras personas, a sanar la vida de otras personas, a levantar la vida de otras personas, sin importar la frustración, la amargura, sin importar el sufrimiento en la que esa persona se encuentre en ese momento. Tú estás llamado a ayudarle y a levantarle para cosas grandes y maravillosas para el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar y vamos a entregar este tiempo. Señor, te damos gracias. Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Te bendecimos, te glorificamos, Señor. Pedimos, Señor, que esta palabra se pueda llegar, se pueda profundizar en lo más profundo de nuestros corazones, se quede grabado, Señor, y que podamos aprender, Señor, de lo que tú has hecho en la vida de David y en la vida de esas 400 personas, Señor. Ayúdanos, Señor, a mirarte a ti, a mirar tu visión, a mirar tus propósitos, Señor, y a no centrarnos, Señor, en nuestros sufrimientos ni en nuestras frustraciones, Señor, sino entregártelo a ti, Señor, y hacer, Señor, que tú hagas, que tú obres conforme a tu voluntad, Señor, y que nos ayudes, Señor, a hacer luz, a ser ejemplo para otras personas, Señor, que tú nos ayudes a levantar líderes para tus propósitos y para tu reino, Señor, en esta tierra, Señor. Te bendecimos y te agradecemos por la oportunidad, Señor, que tú nos das de servirte, de honrarte y de glorificarte, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor te bendiga.